¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Simón Pedro Gómez y en la videoconferencia de hoy vamos a tratar el concepto de volumen y tono del sonido, que son dos de las propiedades del sonido. Pero primero vamos a ver qué es el sonido. Y el sonido está definido, entre otras cosas, como la sensación producida en el oído generada por las presiones y las depresiones de origen mecánico que son propagadas en el aire. Y ahí es donde me entra la idea propagadas. Propagadas quiere decir que viajan en el aire. Y entonces, lo que debo suponer es que si viajan en el aire, pues es un medio de transportación. Pero lo voy a visualizar mejor si lo veo como si fuera un estanque de agua que perturbo cuando aviento una piedra. Esa perturbación se va a manifestar en forma de una ola que se va a propagar del centro de donde aventé la piedra hacia las orillas de ese estanque, ¿ok? Y cuando esa ola se propague y pierda fuerza, se va a disipar o va a chocar contra una pared, en fin. Ahora, ¿qué sucede si en vez de aventar una piedra a ese estanque le meto una vara y empiezo a generar movimientos de arriba a abajo? Si los movimientos son con una cierta frecuencia, voy a generar un tren de olas que van a tener la misma amplitud y la misma altura. ¿Ok? Y obviamente si cambio ese ritmo de meter y sacar la varita, pues obviamente las olas que voy a generar van a tener una mayor longitud entre ellas y a lo mejor van a crecer en amplitud. Sucede lo mismo con el sonido. El sonido, voy a perturbar el medio del aire con una bocina, por ejemplo, y esa bocina va a empujar hacia adelante el aire y va a crear una zona de presión. En el momento que la bocina jale hacia atrás, en ese momento va a haber una área de depresión. Esas áreas en donde se acumula la presión y hay depresión también son ondas o ondas acústicas. Esas ondas acústicas tendrán las mismas características que una ola de agua. La diferencia entre el sonido y el agua es que el sonido se propaga en todas direcciones, en 3 dimensiones, y el agua solamente se puede propagar en la superficie del estanque que estoy proponiendo. Siendo una ola, siendo una onda senoidal, tenemos que tiene una amplitud y tiene una longitud de onda. Esto es importante porque eso nos va a determinar el volumen y el tono de una onda acústica. Sin embargo, estamos hablando de presión. Entonces, la presión se mide en pascales. Un pascal equivale a la fuerza de un newton aplicada a un metro cuadrado de superficie. Eso es un pascal. Esas unidades son cómodas cuando estamos hablando de presión, pero no son tan cómodas cuando se está manejando un fenómeno como lo que es el audio, que tiene un comportamiento logarítmico. Y precisamente con fórmulas matemáticas, aplicando un logaritmo, llegamos precisamente a determinar lo que son los decibeles de presión sonora. En este caso, por ejemplo, el rango dinámico del oído tiene que ver con 0 decibeles y estamos hablando de una presión mínima de 20 millonésimas de pascal que equivalen a 0 decibeles. Y como máximo de ese rango dinámico del oído tenemos 130 decibeles. Evidentemente no quiere decir que no vaya a haber mayores presiones de esos 30 decibeles que equivalen a 20 pascales. Lo que sucede es que a más de 130 decibeles no hay oído que lo resista, se rompería el tímpano. Y entonces determinamos que a partir de los 120 decibeles ya empieza a haber dolor en algunas personas en el oído. Y definitivamente 130 decibeles ya no hay oído que lo soporte. En el caso del tono, la frecuencia es la cantidad de ondas acústicas que se desplazan en el aire por segundo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas olas caben en un intervalo de tiempo que en este caso es un segundo? Para eso vamos a tomar como medida, unidad de medida el Hertz. El Hertz viene siendo el número de ondas o ciclos por segundo sobre segundo. Entonces, un Hertz equivale a un ciclo sobre segundo. Y el rango dinámico, el ancho de banda del oído es de 20 a 20.000 Hz.
Obviamente estos 20 a 20 mil Hz es cuando uno nace. Ya cuando uno empieza a crecer y empezamos a perder el oído, esos 20 a 20 mil se reducen a lo mejor de, no sé, 60, 70 Hz, a lo mejor hasta 17, 16 Hz en oídos muy sanos, ya maduros. Eh, el Hertz viene siendo una medida para determinar la frecuencia del sonido. Entonces tenemos los decibeles para saber cuál es la cantidad de volumen que tenemos, y tenemos la frecuencia en hertz, que también es el rango en el que podemos oír. Más allá de ese rango de frecuencias no oímos. Y concluimos que tenemos la intensidad de volumen de dos sonidos que tienen la misma frecuencia, pero evidentemente en este caso la onda generada en rojo, que es la fuente roja de sonido, me va a dar mayor volumen que la fuente negra. Y aquí lo dice, las dos ondas acústicas tienen la misma longitud de onda, por lo tanto tienen el mismo tono, pero su volumen es diferente. Obviamente la onda roja tiene mayor potencia, mayor presión sonora. Y en el caso de la frecuencia concluimos que tiene que ver con las longitudes de onda, ¿sí? Entre mayor sea la longitud de onda, va a ser más grave el sonido. Entre menor sea la longitud de onda, va a ser más agudo. Se tienen longitudes de onda diferentes con la misma amplitud de onda. Aquí habrá un tono diferente con el mismo volumen. Espero que haya sido una explicación que pueda yo decir que fue amena, agradable. Les agradezco mucho su atención y espero en futuras ocasiones hablar de otros dos conceptos del audio, como son, pues, el timbre, la duración, lo que es el efecto Doppler, a lo mejor un poco de psicoacústica, a lo mejor lo que tiene que ver el eco, la reverberación, los ecualizadores, todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo del sonido. Por hoy es todo, muchísimas gracias.